Le daríamos entonces paso al doctor Martín Pecoy. El doctor Martín Pecoy es profesor de Derecho Penal y Ciberdelitos, tiene un máster WLM, ¿no? Un muy buen máster en Derecho. Ha realizado exposiciones incluso en estos cursos de posgrado de la ley en varias oportunidades. Eh, Tiene mucho escrito al respecto en materia de ciberdelitos, incluso en la revista Crítica de Derecho Penal, pero además es autor de obras individuales que hemos tenido incluso el gusto de participar en la presentación de ellas. Podríamos decir entonces que es prácticamente un experto en lo que tiene que ver con todo el tema de ciberdelitos. Así que le cedemos la palabra al profesor Martín Pecoy, a quien le damos la bienvenida. Muy amable, muchas gracias, Gustavo. Hola a todos, muchas gracias a Gustavo por la invitación, también a Thomson Reuters. Es un placer exponer en esta casa como siempre, así que muy a gusto lo saben y les consta. Yo quiero darles los buenos días a todos y decirles que la verdad que este es el momento que yo esperé por 2 años, porque así lo siento. Luego de volcar mis experiencias y la de mis clientes en un libro que publiqué recién en Amazon este mes, y también en el paper del año pasado que mencionaba recién Gustavo, sobre lo que es la práctica de la preconstitución de evidencia digital. Las cifras que voy a exponer hoy en día, yo ya las conocía, muy al pesar de mis clientes, pero ahora que se hicieron públicas con los datos de fiscalía y de policía, la verdad que con estas estadísticas podemos darle algo de carnadura, digamos, a estos dramas diarios de una criminalidad que está en un ascenso franco. Yo titulé, como verán, Ciberfraudes, flagelo sempiterno. Leen bien, flagelo, porque esto es un fenómeno que yo creo que está azotando a la sociedad actual, y sempiterno, porque la verdad que desde que nació, desde el comienzo del siglo XXI, parece que no tendría fin. Y vamos a explicarnos un poco el porqué de todas estas palabras. Yo creo que todos conocemos a alguien que sufrió una ciberestafa, algún cliente con problemas en alguna plataforma de ventas online, algún amigo al que le dicen que le enviaron más dinero del que valía su producto, o alguien que dice que supuestamente tiene unos problemas bancarios que el banco le está diciendo que hizo algo mal cuando en realidad solamente compró bitcoins. Bueno, en definitiva, alguien a quien le hicieron algún cuento del tío digital, y eso en 2025 creció exponencialmente. Lo sabemos nosotros, los que estamos en el ámbito penal, y francamente que es, digamos, el tema de la digitalización lo que está proyectando mayores consecuencias negativas en la población. Lo decía bien el director de Cibercrimen cuando el año pasado, al celebrar el cuarto año de creación de la unidad, hoy dirección, indicaba que el 90% de los delitos tiene un componente tecnológico. Ahora, el problema no es que la víctima sea crédula, sino que hay una automatización. Hay un crime, un cybercrime as a service, que pretende ser un poco el objeto de esta charla. Entonces nos vamos a centrar hoy en lo que es esa realidad, en lo que es la realidad de la persecución, un ecosistema que es magro todavía, y a su vez vamos a ver los casos de estafa, vamos a ver los casos más predominantes, los números globales y la problemática de la evidencia. Bien. Pasando a lo que es un posible disparador, yo quiero que aprecien en este video ustedes la realidad práctica que impone esta ciberdelincuencia. Van a ver allí que precisamente no todo es tecnológico. Es decir, el provocar el daño patrimonial de la estafa se logra con una serie de industrias de trata y tráfico de personas que son usadas para estafar. El video muestra cómo la gente de Interpol precisamente detiene algunos centros de estafa, alguna gente forzada a ciberestafar. ¿eh? Los que se niegan serán torturados o les retendrán los documentos para que no puedan pasar las fronteras. Y eso Martín, nos da la pauta de que es perdóname, un vos fenómeno estás, Martín, transcontinental, no ya transnacional, sino que acá hay Martín, víctimas muy, pero muy perjudicadas
con el gran agravante de que se suma la velocidad que tienen estas conductas y la manera en la que se actúa, porque precisamente si no se interrumpe ese flujo de las criptomonedas rápidamente, entonces se pierde el dinero. Es decir, que tenemos a víctimas que son forzadas a actuar como victimarios del ciberfraude y dinero que desaparece muy rápidamente. La frustración en Uruguay era antes el carecer de números. Directamente no teníamos un concreto, digamos, registro estadístico. Y las estadísticas que hay hoy en día determinan que si bien bajó el ciberdelito, perdón, si bien bajó el delito en general, el ciberdelito sube escandalosamente. Aprecien ustedes lo que es ese punto de inflexión en 2025, cuando en julio-agosto nosotros podemos hallar claramente el inconveniente de ese cruce de dos maneras de delinquir y en la baja o casi cataclismo, que podríamos decir se aprecia, de esta delincuencia tradicional, de la estafa tradicional. ¿No? Martín, ¿me escuchás? Te Martín, escucho, Gustavo. hoy no sé si pasaste un video porque se sentía la voz, pero no se sentía el video. Y ahora no sé si Ah, estás pasando una presentación porque no estamos viendo la presentación. no se está viendo. ¿Qué están viendo No, ahora? porque veo que estás comentando como que aprecien la baja, esto, pero no estamos viendo la presentación. Vamos de vuelta, no hay inconveniente. Vamos a compartir nuevamente. Por favor, confirmame, Gustavo, si ves bien allí y si los demás pueden apreciar las diapositivas y volvemos a ese punto. Ahí se ven las diapositivas. Bien, perfecto La entonces. presentación se está viendo perfecto. Bien, volvamos Lo que no entonces a vimos lo fue el que video ese que vos comentaba. decías y se sentía una voz de un video, pero no lo vimos. Ningún inconveniente, les comparto luego el video, es Dale. una presentación que hace Interpol en la que realizan allanamientos a algunos centros de estafa, en los cuales se ven a muchos inmigrantes que son captados precisamente para el efecto, es decir, personas que son víctimas de trata y que son forzadas a actuar como ciberdelincuentes. Es decir, que ese es el contenido del video y luego se los remito, no hay inconveniente. La idea precisamente era demostrarles con ese video que hay un poco más, que no es solamente lo digital, que uno siempre piensa es un poco etéreo, es algo que no lo podemos bajar a tierra, pero precisamente hay daños y daños graves personales de personas que precisamente pierden prácticamente todos sus documentos a manos de estas organizaciones. Y precisamente ese es el drama actual de la delincuencia informática, de las ciberestafas en concreto, el que se ha transformado en delincuencia transnacional organizada. La siguiente diapositiva, esta que estamos visualizando ahora, lo que presenta es un nuevo escenario. Nosotros teníamos que lamentarnos antes de carecer de números estadísticos y Martín, ahora, sí te escucho, Gustavo. Martín, que estás pasando diapositivas porque seguimos viendo la primera. Estamos en la primera, estoy comentando esa primera. Si la Ah, perdón, visualizan, continúo desde aquí. porque pensamos que se había quedado trancada la primera diapositiva también. No, no hay Está. problema, estamos por acá. Perdón por interrumpir, perdón. Por favor, Gustavo, la idea es que se comprenda, no hay ningún inconveniente. Interrumpime cuando necesites. Bien, continúo entonces. Les decía, lo que vemos en este gráfico es precisamente lo que comentábamos hace un instante, es decir, la bajada estrepitosa de lo que tenemos allí como columnas amarillas, que representan las estafas tradicionales, que como verán se van al suelo mientras asciende estrepitosamente el ciberfraude. El delito tradicional de estafa ocupaba el 93%, ¿m? Hasta enero de 2025. Y empieza allí un decrecimiento que torna el escenario en algo completamente distinto. Verán ustedes que en diciembre de 2025 domina el ciberfraude con un 80%. ¿No? Es decir, que el ciberdelito, en concreto el ciberfraude, pasó de ser una anomalía estadística a un fenómeno hegemónico.
luego de que inició 2025, ganó terreno prácticamente a un ritmo de 700 denuncias por mes, es decir, una trayectoria impresionante con un declive de la delincuencia tradicional en materia de estafa que parece ser la que tenían los videoclubs antes del momento de que apareció el streaming, ¿no? Es decir, es una, una transformación francamente dramática. El contraste lo vemos aquí claramente diagramado y encontramos precisamente esa tabla de abajo en la que podemos apreciar el cruce, ¿sí? Ese momento crucial en junio, cuando en definitiva la cuota de mercado delictivo migra, no porque los estafadores pasaran a ser hackers rusos especialistas de un día para otro, sino porque se pueden hoy en día comprar kits de ciberestafa por muy poco dinero, porque está bastante más industrializado y automatizado todo el sistema. Y en definitiva, el delincuente prefiere esta mayor escala con menor exposición que la delincuencia tradicional. Hay una profesionalización, una automatización, una escalabilidad del delito cibernético que ha hecho migrar precisamente al delincuente a estas modalidades. Para la policía, ahora no ya en los números de fiscalía, sino en los números de policía, tenemos un cambio igual de brutal. Aquí se observa un porcentaje mucho mayor de denuncias de fraudes informáticos, una sustitución directa que ocurrió lisa y llanamente. Y aquí ocurre un pequeño punto adicional que nosotros tenemos que mencionar. La máquina te engaña, entonces uno no se siente tan responsable. Eso hace que la tasa de denuncias haya subido a su vez. Es decir, no existe la vergüenza de antaño de sentirse un poco tonto cuando uno era víctima de un fraude. En el gráfico se ve el cambio dramático, ¿no? Mientras la delincuencia en general baja algo así como un 5%, las denuncias por ciberfraudes explotaron por miles por ciento. Esto implica considerar, a su vez, que si bien estos números se pueden apreciar con mucha claridad, la víctima se entera más tarde de una ciberestafa de lo que se entera de una estafa tradicional, ¿eh? A eso le llamamos el rezago crítico en la cadena de denuncia, precisamente por esto que encuentran ustedes allí en el gráfico, un momento que está oculto, que es el evento digital que trata de generar la inducción en error, hace a su vez que haya una detección tardía y esa detección tardía retrasa la denuncia. Esto, digamos que implica un gran problema para la investigación. Pero, ¿qué es lo que está detrás de toda esta dramática transición a lo digital? Como decíamos en ese video disparador, que yo luego les voy a enviar, se transformó absolutamente todo porque el ciberdelito ha sido profesionalizado por lo que llamamos el Cybercrime as a Service, es decir, la venta del servicio de cibercrimen, es decir, kits prontos para delinquir. Las claves entonces de este nuevo escenario son precisamente la profesionalización que mencionaba, la automatización de los procesos con la inteligencia artificial y una escalabilidad del modelo que antes era impensada para un estafador tradicional y que hoy puede estar estafando día y noche a múltiples países a lo largo y ancho del mundo. En definitiva, aquí tenemos víctimas que son superadas en sus capacidades de defensa, porque digamos que a la hora de seguir el rastro de ese dinero, se puede llegar a perder en múltiples cuentas hasta que incluso quede absolutamente imposibilitada esa persecución cuando queda en una custodia fría de Bitcoin, es difícil de rastrear. El ascenso de esta delincuencia no solamente se verifica a nivel de Uruguay, este ascenso del ciberfraude se ve a nivel mundial. Cuando vamos a ver la situación internacional, transnacional, transcontinental, como decíamos,
le podemos poner otra cara al asunto. No se trata solamente de un dispositivo, hay una realidad oscura, que es la que yo mencionaba, la trata de seres humanos detrás de estas verdaderas industrias, de estas verdaderas organizaciones criminales que precisamente se especializan en estafar. La conexión entonces con la trata de personas vuelve a este flagelo un problema sin fronteras y precisamente de eso dan cuenta Interpol, los datos de la ONU, del FBI, de una criminalidad con muchísimas pérdidas económicas que son importantes, pero también muchísimas pérdidas de libertades que son bien significativas, de manera que esto atraviesa desde Norteamérica hasta África, pasando por Asia, Oceanía, América y Europa. Las denuncias en los continentes tienen aumentos también dramáticos. Ustedes pueden ver allí que este incremento del ciberfraude sucede en un 60% en ese orden en África, en un 45% en Asia, es decir, esas cantidades de casos enormes en todo el mundo. Digamos que no solamente asustan por su cantidad, sino por la velocidad a la que crecen. Es decir, son guarismos que aumentan muchísimo en pequeños lapsos de tiempo, como ven en un año de análisis. Ahora bien, llegamos a lo que es el gran reto para la justicia, lo que nos reúne hoy, el meollo de este asunto. Nosotros tenemos, como decíamos, aquí en estos casos de ciberestafas, de fraudes informáticos, a delincuentes que operan desde fuera de fronteras, es decir, no están por lo general en el lugar donde se comete el daño patrimonial. Ahora bien, ¿nosotros tenemos alguna justicia que también opera sin fronteras o esa capacidad de respuesta está limitada en el caso de que no haya una integración o cooperación adecuada? Es decir, que necesitamos un cambio de paradigmas de investigación y prueba. El fraude tradicional, digamos que se basaba en un contacto humano, una manipulación cara a cara, pero el fraude informático está desterritorializado, está inmaterializado, se basa en una manipulación de la tecnología. Entonces, eso implica una manera de persecución diversa de la tradicional. Es decir, está claro que con la tipificación del fraude informático en la ley 20.327 hay un enfoque distinto. Pero también tenemos la necesidad incluso de mejorar el precepto, no solamente las formas de investigación. Está claro que esta figura del artículo 347 bis del Código Penal debió ubicarse en sede de defraudaciones, es decir, tenemos una tipificación que por lo pronto es mejorable, para decirlo menos, ¿no? Tenemos un inconveniente complejo con lo que son los verbos nucleares, tenemos una diagramación tipo penal abierto, tenemos agravantes que contradicen lo que son las disposiciones de la parte general del Código Penal, es decir, el parentesco parece que es un agravante, pero ¿qué ocurre cuando esto colisiona con el artículo 41 del Código Penal? A su vez, las agravantes no determinan un quantum de pena abstracta, sino que dicen que hay una agravación sin determinar en qué cantidad de guarismo vamos a finalizar la pena en esas hipótesis de agravación especial. Tenemos una pena que pareciera ser muy exigua, ya nos vamos a dedicar también al tema de la pena, pero fíjense que acá tenemos un primer indicio, un primer precepto recién, luego quizás de 4 décadas que Uruguay debió haber tipificado esta cuestión, que ya venía siendo una figura habitual en el mundo y de comisión habitual, además. Por eso es que vemos esta migración, este cambio, esta transformación digital que yo les pretendía ilustrar en las estadísticas del comienzo. El asunto es que, enfocado en esos problemas que hemos visto, les vengo a plantear una visión que entiendo que es revolucionaria. Quizás no compartible, pero yo entiendo necesaria. Es decir, si el ataque es desmaterializado, entonces es esencial mirar adecuadamente
el asunto forense. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la misma clase de evidencia tradicional. Es decir, demostrar la transferencia no consentida, el phishing, el SIM swapping, que está en la base muchas veces de todos estos comportamientos de ciberestafa, obliga a obtener adecuadamente la evidencia digital. Es decir, logrando logs, direcciones IP, todo ello con un acta notarial acompañado de una pericia informática. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense que si yo menciono todos estos términos en inglés y quizás a muchos de ustedes les escapa la mera definición y no se puede figurar acabadamente en qué consiste lo que menciono, mucho más escapa entonces al escribano, que no está precisamente atendiendo a los grandes problemas que pueden involucrarse en lo que es la integridad de esa evidencia que está recabando. Es decir, recaba algo que no sabe lo que es que tiene que recabar. Y cuando lo ve, únicamente aprecia algo a través de su sentido más básico, que es la visión. Es decir, ya no estamos en el escenario en que ver es para creer, ¿sí? Ya ver no es para creer en esto. Necesitamos respetar una cadena de custodia con todos los pasos que figuran en el gráfico. Es decir, al momento de la identificación tenemos que saber qué evidencia necesitamos. Entonces, dependiendo de si estamos hablando de telefonía, entonces allí buscaremos el email de ese dispositivo para lograr una ubicación. Si es una imagen, necesitamos obtener los metadatos porque es la posibilidad de obtener una ubicación allí con información del dispositivo. En fin, esa evidencia digital requiere de procedimientos, cada una de esas variantes distintos para saber qué es lo que tenemos que buscar. Pero también en el momento de la adquisición es importante tener el cuidado adecuado, precisamente porque puede llegar a desmoronarse esa evidencia a posteriori en el juicio. Es decir, si al recabar la evidencia lo que hicimos fue perjudicarla, entonces el no usar un bloqueador de escritura precisamente arruina esa evidencia. Otro tanto ocurre con la preservación. Por eso es que siempre trato de recomendar la conservación en un dispositivo que aísle de impulsos electromagnéticos al aparato incautado. Es decir, si tenemos una fuente externa que puede alterar la evidencia digital contenida en ese soporte de evidencia electrónica, entonces mal estaremos conservando aquello. Por eso es recomendable la bolsa Faraday o jaula Faraday. La documentación de todo esto y presentación adecuada con las garantías del caso que precisamente resguarden la autenticidad e integridad de la evidencia recopilada, adquirida adecuadamente, como mencionábamos recién, es el último paso de esta cadena de custodia. La jurisprudencia en esta materia nos marca una realidad muy clara. No hemos tenido todavía pronunciamientos que lleguen a estar publicados en la base de jurisprudencia nacional, pero sin embargo lo que sí contamos es con procedimientos resultantes de procesos abreviados. Es decir, es una consecuencia de la brutal preeminencia que tiene este proceso abreviado por sobre el juicio oral. Y digamos que, para decirlo en términos bien claros, blanco sobre negro, casi nadie pisa la cárcel por estos temas. Eso, pienso, demuestra lo difícil que es probar estos asuntos y conseguir sentencias más duras en un juicio oral. Las condenas en juicio abreviado se aprecian predominantemente por el artículo 347 bis, es decir, del fraude informático recientemente tipificado en la ley 20.327. Y las modalidades habituales que encontramos en esos pronunciamientos son phishing bancario, links falsos, falsas ofertas laborales, suplantaciones de identidad de perfiles de WhatsApp o de Facebook y también el uso indebido de medios de pago. La realidad precisamente de pronunciamientos está en esta diapositiva que ven en pantalla. Hay una serie de situaciones que precisamente nos hacen evaluar cuáles son las necesidades más Martín, urgentes y las soluciones Martín, que tenemos para esta crisis. Te escucho, Gustavo. perdona que te interrumpa, porque da la impresión de que estuvieras pasando diapositivas y que estás haciendo referencia a algo, pero seguimos en la primera, en la que decía 20-25 punto de inflexión.
No me digas que no se ven. No, ahora sí cambiaron. Bueno, ¿cuál visualizaron entonces última? La última siempre fue la de 2025 punto de inflexión. No te puedo creer. A ver, si vamos para atrás. ¿Ahora están viendo los cambios? Sí, ahora sí. Bueno, volvemos entonces. Contame a ver, ¿dónde se quedaron? Se quedaron por aquí. Sí, en esa. Bueno, Te- ok. Vamos a hacer tú, un sí, ojo breve. que tu exposición es hasta las 20, hasta las 10:30. Te vamos a dar 5 minutos más, le sacamos cinco No te minutos a preocupes, la... no te preocupes. este, La, la vamos a seguir desde aquí nomás, de donde estábamos con las sentencias. ¿Bien? Les decía entonces que lo que encontramos es básicamente una preeminencia de estas libertades a prueba, digamos, que tanto resaltan en estos pronunciamientos que, como vemos, son juicios abreviados, primordialmente imponiéndose sanciones a varones. Si bien ustedes pueden ver aquí debajo una sentencia del 10 de marzo de 2026 en la que tenemos a una mujer como protagonista de la mayor condena hasta ahora de fraude informático en Uruguay, que implicó 3 años y 6 meses de pena efectiva, en este caso, que es la excepción precisamente a estas situaciones. La cuestión concreta aquí lo que tenemos es que, como decíamos, mejorar la recopilación de evidencias. Aquí tenemos un proceder inadecuado. Estamos tratando de investigar con métodos obsoletos una delincuencia que muta permanentemente. Por eso yo recomendaba la bolsa Faraday, recomendaba los algoritmos hash, recomendaba la extracción de metadatos. ¿Para qué? Precisamente para convertir la manera en la que investigamos, para convertir el enfoque y para tener entonces una mayor seguridad jurídica, que eso es en definitiva lo que tenemos que brindarle a la ciudadanía en esta materia. No puede ser que dependa del tribunal concreto y no de una norma procesal cuál es la regla para recopilar evidencia. En esta tabla precisamente está aquello que les decía al comienzo, me desveló en el momento que lo hallé y por eso lo incluí en el artículo de la justicia uruguaya que mencionaba Gustavo hoy al comienzo, es decir, tenemos que parar con esta práctica de la impresión de pantalla. Es decir, que la impresión de pantalla es meramente imprimir algo que estamos viendo, cuando en realidad no estamos analizando si eso es o no obtenido de manera adecuada. Hay una esperanza porque, como verán, en la última sentencia mencionada, en la tabla de la derecha, hay jueces que están exigiendo precisamente el hash o la pericia para acreditar una integridad. Esto debería de pasar a ser una regla precisamente para que tengamos un ecosistema adecuado de persecución. Eso va a pasar por una coordinación más lógica, por fuerzas del orden que, primero que nada, respeten las garantías de los justiciables en el medio de las investigaciones, pero que tampoco pierdan tiempo valioso, porque como sabemos, esta evidencia es volátil, se puede perjudicar fácilmente, perderse de manera muy sencilla, y entonces necesita de una investigación muy proactiva. Ahora bien, estas estadísticas que veíamos temprano deben de servir precisamente para que haya un cambio de comportamiento tanto de los operadores financieros como de los operadores de telecomunicaciones, y allí ellos deberán brindar la colaboración más inmediata, así como ocurre en el mundo y así como se hace precisamente en los modelos de cooperación a nivel internacional, para que ellos, que son precisamente quienes están en el día a día en la operativa, proporcionen la evidencia en tiempo útil. Es esperable que a partir de 2028 ingresemos a la Convención de Cibercriminalidad Europea de Budapest y eso nos incorporará precisamente a un mejor sistema de persecución y a la inteligencia en tiempo real, que es precisamente la aspiración última en estos casos a los efectos de recortar aquellos problemas que decíamos de rezago en la denuncia y lograr bloqueos financieros efectivos. Nobleza obliga, esta parte
de la ley de ciberdelincuencia está funcionando bien la inmovilización de fondos. Ahora, para que sea adecuadamente realizada, precisamos una mayor proactividad. ¿Qué podemos sacar en conclusión respecto de esta problemática que mencionábamos? Primero que nada, un cambio de paradigma global e irreversible es una de las grandes consecuencias. Es decir, en 2025 encontramos una transformación, el paso definitivo a la hegemonía digital, con un crecimiento enorme que tanto lo muestra la Fiscalía como lo muestra la policía en Uruguay, y también lo muestran los números globales. Es decir, el fraude analógico ya es la excepción, no es la regla. La situación a nivel judicial en Uruguay es que las condenas por fraudes informáticos suponen las más de las veces libertades a prueba. Y eso, como decíamos, hace que, pese a la migración hacia el mundo digital, se necesite una mejor recopilación de evidencia. Yo en el artículo que mencionaba Gustavo también temprano, ¿qué es lo que hago? Propongo que el escribano use ese instrumento que tiene del acta de constatación notarial y nosotros echemos mano de ello precisamente para preconstituir prueba como abogados de la manera más justa y garantista posible, con esa cadena de custodias, respetando precisamente la recopilación adecuada de información. ¿Cuándo será adecuada? Cuando el escribano pueda saber qué recopilar. Entonces, para eso es que entiendo necesitaría en cada actuación la compañía de un perito que precisamente le indicara si debe recoger metadatos, si debe recogerse hash, si se recogió adecuadamente, y todo eso quedar sentado precisamente para una prueba digital adecuadamente recogida. Esto supone, como decíamos, reformas procesales urgentes. Implican cambios en cuanto a la manera en que se puede pedir o exigir o requerir como elemento básico de la preconstitución de prueba digital, precisamente la existencia de una cadena de custodia. Y esto lo hablábamos también con las autoridades hace un tiempo. Casualmente había yo terminado de escribir este artículo de digitalización, ciberevidencia y ciberseguridad, y tuve esta charla con el subdirector de cibercrimen, que me comentaba precisamente lo mismo que yo planteaba en el artículo y que yo creo, una necesidad. Estas reglas de juego tienen que estar claras y tienen que ser parejas para todos, es decir, tanto el abogado que patrocina al denunciante como el que defiende al imputado, como el fiscal, como la policía en su actuación deben de tener estas mismas exigencias precisamente a los efectos de que ese proceso sea lo más transparente posible y que efectivamente tengamos juicios orales por estas cuestiones. El asunto aquí, estimados, es que tenemos que recopilar las referencias adecuadas. Yo les sugiero a todos la remisión a estos puntos, a estas vías de información, que yo creo que son muy útiles y muy señeros en estos días. Las Naciones Unidas tienen una serie de recopilaciones de informes que son absolutamente imperdibles, por eso se los sugiero. También ocurre lo mismo con el anuario estadístico en Uruguay, pero Europol no se queda atrás y presenta precisamente con su IOCTA números muy claros que precisamente tienen la misma realidad que presenta el FBI. Así que digamos que esos son puntos en concreto que yo les sugeriría atender, precisamente porque nos van a permitir mirarlo con nuestros propios ojos y que ustedes puedan asumir sus propias consecuencias. Yo creo que no es que un ejército de cibercriminales se haya mudado a Uruguay a partir de 2025. Es decir, el cambio estadístico pasa porque estamos llamando adecuadamente las cosas, las estamos llamando finalmente por su nombre, y esa reclasificación masiva a raíz de la ley de ciberdelincuencia
ha sido un elemento crucial a nivel estadístico, pero también lo ha sido el hecho de esta masificación de esta delincuencia. Es decir, no podemos negar que es un fenómeno que impera. No podemos tampoco llegar tarde para investigar mal estas cuestiones. Yo pienso que debemos cambiar los sistemas de investigación locales, debemos mirar buenos ejemplos fuera de fronteras para precisamente poder brindar nosotros como juristas la seguridad jurídica necesaria para que el ciberfraude no se vuelva finalmente sempiterno, como yo mencionaba al comienzo. Muchas gracias y a las órdenes para que ustedes dispongan. Martín, muchas gracias. Excelente disertación como la que nos tenés acostumbrados. Pero como faltan unos minutos para terminar tu panel, me gustaría si pudieras hacer referencia o más bien ampliar lo que dijiste respecto, más que nada mirando los participantes, que hay muchos fiscales, jueces, abogados en ejercicio que seguramente se lo preguntan y lo padecen día a día. El tema de la evidencia que vos decís o la prueba que se agrega en muchos casos Sí, tú con, dime y yo voy yendo hasta la diapositiva y claro, necesito tu porque confirmación de que se está viendo esta vez, por sí, favor. se están viendo, se están viendo. Bien. Pero, por ejemplo, abogados, fiscales, jueces, permanentemente estamos con el tema de la prueba y la evidencia que se quiere agregar respecto, por ejemplo, de un celular, ¿no? Y la típica que se pide a tú lo decías recién hace unos minutos, la típica que se pide a un escribano que levante un acta notarial, ¿no? Y se hace un print de pantalla, ¿no? Y el escribano dice que y se agrega esa evidencia. Hoy por hoy, ¿qué es lo que recomendarías? ¿Qué es lo que visualizaste en las pocas sentencias que hay o en los juicios abreviados al respecto? ¿Qué es lo que recomendarías que se debe hacer? ¿Cómo actuar para agregar esa evidencia y que la misma no sea rechazada? Sí, yo te agradezco mucho esa pregunta, precisamente porque me da la posibilidad de sentir el dolor que siento cada vez que lo tengo que plantear en los cursos. Porque te imaginarás, hace unos 20 años que doy clase de Derecho Penal, hace unos 14 que doy clase de ciberdelitos. En cada ocasión en la que yo me presento a hablar sobre este tema, encuentro a un escribano que me mira con los ojos así grandes y me plantea, pero ¿y cómo? ¿Yo ya no puedo hacer un acta de constatación notarial? Y yo lo que le pregunto en ese momento es, ok, ¿cómo sabes tú que no te han alterado ese mensaje, que no te lo han alterado ese mail que te están mostrando y que no fue modificado en origen? ¿De qué manera es que vas a estar seguro de eso? ¿No? Y no me lo sabe responder. Precisamente porque hay un cambio allí de paradigma, es decir, tenemos que reconocer que la naturaleza de la evidencia digital es inmaterial, entonces no podemos pedir elementos materiales a algo que es absolutamente inmaterial. Si nosotros imprimimos un mail y ese mail no lo analizamos adecuadamente, debemos de enfocarnos en la tecnología que usa ese correo electrónico. En consecuencia, lo primero que yo pido para que esa comunicación quede acreditada, por ejemplo, en un correo electrónico, es el cabezal del correo electrónico. Es decir, cuando uno va a ese mensaje, arriba en los tres puntitos y le pide al programa, a la aplicación, o al Gmail, a lo que fuera, que le extienda el mensaje completo, ¿sí? Ver mensaje completo. Eso nos va a llevar a una serie de codificación HTML que si uno la copia y luego la pega en algún software, en alguna web adecuada para ello, permite verificar varias cosas. El emisor, desde qué dispositivo, si efectivamente ese correo, esa cuenta de correo es real o si es una cuenta creada. En fin, varios elementos que nos brinda precisamente ese contenido inmaterial de ese mensaje, que es inmaterial. En el punto inicial de esa cadena de custodia que ven ustedes ahí en la diapositiva, precisamente está
esto de la naturaleza y de la distinta información que según la clase de evidencia digital debemos recopilar. El correo electrónico tiene esas características. Las imágenes, por ejemplo, tienen otra característica distinta. Una imagen puede, a partir uno de la imagen, puede lograr una trazabilidad. ¿De qué manera logra una trazabilidad? Recurriendo a los metadatos, es decir, algo que está más allá de los datos meramente presentes como visibles a primera mano. No es el nombre, no es la fecha que le escriben como nombre del archivo. Es el contenido que va más allá y que presenta una serie de indicaciones respecto de qué dispositivo ubicado en dónde, a qué hora real fue que sacó esa fotografía. Y acá paso a otra cuestión que está más en el punto siguiente de la cadena de custodia, que es la adquisición. Porque yo mencioné recién la hora real. Eso es un paso más en el análisis de la evidencia digital. No podemos decir que tenemos una fecha cierta si no estamos analizando precisamente el dispositivo en su totalidad. Ese dispositivo, precisamente a los efectos de esconder o ocultar o disimular alguna evidencia que contenga, puede haber cambiado o puede haber visto cambiada su hora, su fecha. Entonces, nosotros en el momento en el que estamos haciendo la recogida de esa información o adquisición, a partir de esa copia forense bit a bit, es decir, que no se está alterando absolutamente nada del funcionamiento de ese dispositivo, se recopila incluso la hora y fecha que señala, precisamente para saber y anotar la hora comparativa real en la que se está recopilando la evidencia y saber si existió o no a partir de allí una alteración. Si avanzamos un poco más, vamos a encontrar el otro punto, que es el que más preocupa por lo pronto en relación a los teléfonos celulares. Es decir, ¿lo puedo guardar solamente en una cajita una vez que lo incauté? ¿O resulta que si lo guardé solamente en una cajita, alguien a una cuadra, 2 cuadras de distancia puede con dispositivos absolutamente minúsculos hoy en día alterarlos? Pues se puede alterar. ¿Qué ocurre? Puede destruirse incluso a distancia con una señal que, como les digo de vuelta, es inmaterial, es algo que no puede llegar a controlarse, pero que sin embargo debiera de ser una responsabilidad primaria, la conservación en un lugar aislado de impulsos electromagnéticos. Para eso precisamente es que se sugiere el embalaje en jaula Faraday, para eso es precisamente que se sugiere el algoritmo hash. Una forma de aislar de manera física el dispositivo es la bolsa Faraday. No va a llegar un impulso electromagnético externo. Una forma de aislar desde el punto de vista digital, es decir, de la información que contiene a ese dispositivo, es hacer el cálculo hash de la evidencia. Si un archivo, yo realizo el cálculo aritmético hash, me dará unos aproximadamente 40 caracteres ese cálculo y esa información, ese archivo hash, es un resultado. Es decir, el resultado que da calcular la información total de esa evidencia, de ese archivo. Si el día de mañana ese archivo fue alterado, entonces se le hace un nuevo cálculo hash y va a dar un resultado distinto del que dio el día de la adquisición y preservación. Eso significa que es igual a una alteración. Es decir, podemos demostrar de que alguien modificó esa evidencia en el camino. Esto no está completo si nosotros no documentamos adecuadamente. Por eso uno más de los puntos de esa cadena de custodia de la evidencia es la registración adecuada de cómo, cuándo, quién y dónde efectuó la recogida. Y a su vez tiene que estar presente allí una cosa fundamental para nosotros los abogados, que es el consentimiento. Es decir, hay una aprobación de parte del titular para que se le recopilen estos datos, o el consentimiento fue forzado por vía de una disposición judicial que ordenó y entonces sustituyó la voluntad del justiciable para que efectivamente se recopilara esta información. Todo esto, bien hecho, no solamente es la cadena de custodia digital. La cadena de custodia de la evidencia digital necesita a su vez de una adecuada
exposición en el juicio. Esa manera de entender el procedimiento adecuadamente realizado, esta explicación que acabo de realizar, tiene que ser efectuada ante el juez el día en el que se haga valer esa evidencia y a su vez tiene que existir medios para reproducir todo este proceso que entiendo es el correcto. No sé si respondí adecuadamente todas las preguntas, Gustavo, pero Excelente, ese es mi excelente parecer. Martín, excelente como siempre. Creo que como todos los temas que se tratan en un curso da para mucho más. Tal vez algún participante al final de este bloque total, o sea, al final de este curso de hoy, del día de hoy, te quiere hacer alguna pregunta. Con mucho gusto. Yo simplemente agradecerte y decirles que hacemos un pequeño break de 10 minutos. No se vayan lejos porque 11 menos cuarto en punto arranca el próximo expositor. Hacemos el break. Muchas gracias.